Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda el ingeniero Juan José Suárez de Hidráulica de Tuberías. En esta oportunidad vamos a trabajar un Excel que está o que me realiza el diseño para una línea de impulsión. Entonces vamos primero a ver el esquema de este proyecto, porque este es un proyecto real. Este proyecto se basa en dos tramos de tubería. Hemos considerado tubería de PVCO clase 500 de diámetro 250 milímetros. El esquema lo vamos a ver acá. Muy bien, acá está el esquema. Tenemos nosotros nuestro reservorio, de donde vamos a succionar el agua mediante una bomba y vamos a impulsarlo a la parte superior, en donde va a haber un depósito, un tanque, otro reservorio, etcétera, ¿no? Entonces, debido a la carga que hay, esta impulsión se ha dividido en dos tramos. Un tramo de tubería de presión nominal 16 bares y otro tramo de tubería de 250 milímetros de presión nominal 25 bares, considerando pues que esta es la zona cercana a la bomba, es la que va a tener mayor presión siempre, ¿no? Entonces acá tenemos el esquema, acá tenemos el delta de Z, que es la diferencia de alturas, más una carga de presión que debemos de requerir, ¿no? Para el correcto trabajo, después para la distribución, ¿no? Esta suma me hace la altura geométrica, pero también tenemos nosotros una altura manométrica que es la altura de diferencia de niveles, la presión y la pérdida de carga, que para este caso solo he considerado por fricción, ¿no? He despreciado las pérdidas por accesorios, porque la longitud es muy larga y el porcentaje de incidencia es muy poco, ¿no? Y por otro lado tenemos el delta de H, que es la carga de sobrepresión producido por el golpe de ariete y que va a tener esta distribución de presiones, ¿no? Un lado regido por la fórmula de Ayewi y otro lado regido por la fórmula de Michau. Perfecto, entonces una vez que tenemos este esquema, nos vamos a la hoja de cálculo donde vamos a considerar los datos. Coeficiente de rugosidad, estamos considerando 140 para ambos, una tubería en uso. Fíjense que el coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams es de 150 para tubería nueva y tubería en uso 140. El caudal de bombeo en ambos tramos es de 35 litros por segundo, el diámetro nominal 250. Estos son los espesores para cada timbraje de tubería y estos son los diámetros interiores, y acá al costado lo pueden verificar con el catálogo de la tubería. La longitud por cada clase de material es 672 para el PN25, es decir, desde la bomba hasta acá 672 metros, y de 1317.93 para el tramo de PN16, es decir, de acá. Continuamos, tenemos una diferencia de nivel que incluye la succión, desde donde va a impulsar el agua, de 130.96 metros y de 82.71 metros. La carga de presión requerida es de 5 metros y la constante de gravedad 9.81. Entonces lo primero que hacemos es calcular la pérdida de carga longitudinal, ¿no? Entonces la fórmula de Hazen-Williams para la pérdida de carga está el cálculo. Es fórmula conocida, lo pueden ver en cualquier bibliografía. Para ambos lados, la pérdida longitudinal para el tramo del PN25 y para el tramo del PN16. Por lo tanto, la altura dinámica de bombeo pues es la suma de la diferencia de cotas más la pérdida de carga, y para este caso también, ¿no? Lo mismo. Tenemos las velocidades para cada clase de tubería. El PN16 tiene una velocidad de 0.80 porque la sección es un poquito mayor por el espesor que es menor, ¿no? Venimos al tema del cálculo del golpe de ariete. La fórmula es conocida, que es la celeridad
de la propagación de onda por la velocidad entre la gravedad. Todo esto es dato, pero como tenemos dos tipos de... Es el mismo material, pero tenemos características diferentes con respecto a espesores, básicamente. Entonces vamos a calcular nosotros una celeridad primero para el PN25 con sus fórmulas, ¿no? Donde involucra la densidad del agua, el módulo de Boole, el módulo de elasticidad, el diámetro interno y el espesor, y tenemos una celeridad de onda para el PN25, y de la misma manera hacemos el cálculo de la celeridad de onda para el tubo de PN16 250 milímetros, con lo cual yo tengo una velocidad de celeridad de onda media que, según las bibliografías, cuando estamos con materiales mixtos de diferentes características, se aplica que es igual a la longitud entre la armónica, ¿no? La longitud 1 entre la celeridad 1, etc. Entonces, tengo una celeridad de onda de 320.51. Correcto. Muy bien. Con respecto al tiempo de parada de la bomba, fórmula de Mendiluce, nosotros también tenemos que esta sería la longitud total de la impulsión, que incluye el PN25 y el PN16. La velocidad media, que también es como una media ponderada, porque acuérdate que hay dos velocidades, uno que tiene 0,84 y otro 0,80, pero en diversas longitudes, por lo cual se aplica pues una media ponderada y se calcula la velocidad media del flujo. La gravedad, que es la altura manométrica que la tenemos conocida, ya vimos cuál era el esquema para el cálculo de la altura manométrica, que se incluye las pérdidas. Y tenemos nosotros estas condiciones que son de fórmulas de Mendiluce, con lo cual tengo yo un tiempo de parada, acuérdate de la fórmula, un tiempo de parada de la bomba de 2.2 segundos. Y esto yo lo tengo que contrastar contra el tiempo de propagación de la onda, ¿no? Que es el tiempo que va desde la válvula hasta que la tubería regresa, ¿no? Y entonces tenemos por fórmula la longitud, la celeridad de onda que habíamos calculado previamente, y tenemos 12.4 segundos. Fíjate, 2.2 versus 2.4, definitivamente va a haber un golpe de ariete, ¿no? Entonces, acá están las condiciones para ver si hay un cierre rápido o un cierre lento. Y como el tiempo de parada de la bomba, el tiempo es menor al tiempo de propagación, va a haber un cierre rápido. Y por lo tanto, habrá un golpe de ariete. Calculamos entonces la longitud crítica, que es igual a la velocidad de la onda por el tiempo de parada de la bomba entre 2, y digo que la longitud crítica es 346.20 metros, y eso hay que tenerlo bien claro porque esto me va a servir luego cuando haga yo las envolventes de presiones. Cálculo de la sobrepresión por golpe de ariete. Tengo dos fórmulas, una para impulsión larga, otra para impulsión corta. En este caso, como la longitud total es mayor a la longitud crítica, de hecho, ¿no? Que mi longitud total es 1900 y algo, 1989, mayor a 346, entonces estoy yo en el caso de Ayewi para cierre rápido, y con lo cual yo calculo la sobrepresión y me sale 26.50 de sobrepresión, pero también va a ser de supresión, ¿no? Por el tema del golpe de ariete. Hago la determinación de las presiones máximas positivas y negativas. Tenemos la altura del golpe, que es 26.50, y por lo tanto tengo el ADT, que es la carga, que incluye la carga requerida a la salida de la bomba. Si yo hago la sumatoria, yo voy a tener una presión máxima total de 157.46 y una presión mínima de 104.46. ¿Correcto? Entonces, ahora acá dice, ¿no? Para verificar si existen presiones negativas y si estas superan la resistencia de las tuberías, se debe realizar los diagramas de envolvente. A ver, ¿qué cosa es esto? Esto, nosotros primero hemos determinado la presión máxima positiva. 157 metros de columna de agua, fácilmente soportada por una tubería, inclusive solo PN16. Sin embargo, para hacer un ejemplo completo he considerado dos presiones, PN16 y PN25, para poder asegurarme, también no puedo estar al límite yo, ¿no?
y una presión mínima que es la resta del ADT menos el golpe de 104. Pero, ¿qué cosa es el diagrama de envolventes de presiones? Entonces yo he hecho acá un AutoCAD, que es el AutoCAD del plano. Fíjense ustedes acá, ¿no? Acá nosotros tenemos la conducción, la impulsión, ¿no? Esta es la salida de la bomba. La línea celeste es la tubería PN25 y la línea verde es la tubería PN16. Fíjate, ¿no? Cómo va. Y llega hasta el final, ¿no? Llega hasta el final, ¿no? Llegamos hasta el final. Acá está, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho acá es lo siguiente. Fíjese al final, quiero que esté bien claro, ¿no? Al final de la entrega del agua, la tubería, acá se le suma esta carga, que es la carga requerida, que es la presión entre el peso específico, ¿no? Que estaba en la fórmula del Excel acá. Esto de acá, esto, ¿no? Y entonces a partir de ahí yo trazo la horizontal, y esta horizontal acá está su valor de 5 metros. Perfecto. A partir de acá, fíjate el esquema, a partir de acá es donde yo debo de sumar el delta de H, que es la sobrepresión por golpe de ariete. Entonces, a partir de acá, yo he sumado los 26.50 que me salió en el Excel, ¿no? El Excel decía 26.50, ahí está, 26.50. Para arriba, y a partir de ahí 26.50 para abajo. Ahora esto yo lo trazo como línea horizontal y ¿hasta dónde va a llegar? Entonces, fíjate que acá nosotros habíamos determinado la longitud crítica. La longitud crítica salió 346.20. Ese 346.20 se toma siempre desde el final de la impulsión. Entonces desde aquí hago una distancia de 346.20 que llega hasta acá, y a partir de aquí sube con una pendiente hasta este punto de 346, para arriba y para abajo, y a partir de ahí ya es horizontal. Entonces se van a generar dos zonas. La zona celeste son las zonas de envolventes de presiones positivas, y la zona amarilla es la zona de envolventes de presiones negativas. ¿Correcto? Entonces hasta ahí yo creo que sí se puede entender. Entonces, ¿qué dice la teoría y qué nosotros sabemos? Sabemos que mientras que la línea de rasante se encuentre por debajo de la envolvente de presiones, no hay ningún problema de cavitación, no hay problema de presiones negativas. Bueno, entonces la teoría me indicaba que si la zona de envolvente de presiones está por encima de la rasante, no había zona de presiones negativas. El problema viene cuando tengo zonas o tengo rasante que se introduce dentro de la zona de envolvente. Entonces, por ejemplo, todo este sector yo veo que la rasante está por encima o está en el área de la envolvente de presiones y lleva a un valor máximo que es de 33.04. ¿Qué significa esto? Significa una presión absoluta de menos 33.04 metros de columna de agua, que es algo físicamente imposible. Pero vamos a ver cómo lo tratamos. Entonces fíjate cómo nos hemos metido. Por las zonas interiores no hay ningún problema. Los problemas vienen a partir de la progresiva 1200, en donde tenemos que hacer un análisis muy fino acá. ¿Cómo se va a comportar? Entonces, ojo que estamos haciendo un cálculo sin elementos de protección. Es decir, sin válvulas de aire, sin válvulas de triple efecto, sin calderines. Y eso también, pues más adelante cuando se haga la modelación, tenemos que incluirlo, ¿no? Entonces, sin elementos de protección tengo yo esta supresión máxima, ¿no? De menos 33.04. Entonces, volvemos al Excel.
Y en el Excel nosotros nos habíamos quedado acá, ¿no? Para verificar si existen presiones negativas y si estas superan la resistencia de las tuberías, se debe realizar los diagramas de envolvente, que ya lo hicimos y ya nos dimos cuenta que sí hay zonas de presiones negativas. Entonces, ahora empezamos a hacer comprobaciones si el espesor de la tubería va a soportar el colapso. Entonces, dice el caso más desfavorable es cuando se tiene el interior el vacío absoluto. En este caso, las ecuaciones teóricas del espesor de tubería debe ser mayor o igual a. Entonces, aquí nosotros tenemos el espesor de colapso para la tubería de PN25. Esta es la fórmula, que el espesor debe ser mayor o igual a la raíz cúbica de esta expresión, la presión atmosférica local, multiplicado por 1 menos el módulo de Poisson, sobre 2 veces el módulo de elasticidad, etc. Los datos son estos, el espesor está del catálogo, la presión atmosférica es esta, el módulo de elasticidad de la tubería es este de acá, convertido a kilogramos centímetro cuadrado es este valor, el diámetro interior, el módulo de Poisson de la tubería, también de los catálogos, y con el cálculo me sale que el espesor de colapso es 0,50. Entonces la tubería puede soportar o tiene un espesor de colapso de 0,86, por lo tanto cumple. O sea, la tubería no va a colapsar por un tema de máxima presión. Para el caso de la tubería en PN16 hacemos el mismo cálculo y tenemos un espesor de tubería de 0,55 y el espesor de colapso de 0,51, que es lo que también cumple. Es decir, que la tubería no va a colapsar por una presión adicional, para una sobrepresión. Ahora hacemos la comprobación por colapso. Para esto nosotros hacemos uso de las fórmulas de la norma de la tubería, que es la NTP ISO 16422, ¿no? En donde me permite calcular primero lo que es la rigidez anular calculada, que tiene que ver con módulo de elasticidad y momentos de inercia y aspectos geométricos, y luego la presión crítica de colapso, que es la que me va a permitir decir si la tubería, cuánta es la presión negativa que va a soportar. Entonces, todo esto son datos de espesor, de módulo de Poisson, de espesor de la tubería, de momentos de inercia, son datos donde yo calculo la presión negativa de colapso y me sale menos 4.63 kilogramos por centímetro cuadrado, convertido a metros de columna de agua me sale menos a 46.25 metros de columna de agua negativa, ¿no? Por su parte, habíamos visto del AutoCAD que la presión negativa máxima es menos 33.04. Entonces yo tengo acá la presión negativa menos 33.4 y esta tubería va a soportar este valor, ¿no? Entonces podemos nosotros decir que la tubería va a admitir, con respecto a la tubería, va a admitir este tipo de presión. Pero acá hay algo, que estas presiones negativas, menos 46, menos 33, son físicamente imposibles, no existen, porque la presión absoluta máxima en negativo es menos 10.33, es el cero, el vacío absoluto, ¿no? Entonces es un valor físicamente absurdo, no se puede conseguir en la Tierra. La máxima presión negativa es menos 10.33. Entonces estos valores caen dentro de lo absurdo. Sin embargo, Mendiluce, que es un gran estudioso, un doctor estudioso de las impulsiones, hizo muchos cálculos experimentales del comportamiento de las oscilaciones de los golpes de arietes, lo que le llamaban las parabólicas. Dice, ¿no? Para el caso cuando se tiene resultado de presiones negativas físicamente absurdas, el doctor Mendiluce propone una expresión empírica que relaciona los valores negativos de la presión P con los vacíos generados B. En base a sus experimentaciones en el desarrollo parabólico de las curvas de vacío, de tal forma que demuestra la siguiente relación. Muy bien, entonces la expresión de Mendiluce dice que el valor absoluto de la presión negativa elevado a 0.8, acá está, valor absoluto de esta presión que para nosotros es negativo absurdo, elevado a la 0.8, me sale 1641. A esto lo multiplico según la fórmula por 0.136 y yo tengo una presión de vacío relativa de 2.22. Luego hago la resta de 10.33 menos 2.23
y en negativo me sale a menos 8.10. Y luego yo hago la comparación, acá está al revés la fórmula, estaba como positivo, perdón. Hago la comparación, si la presión absoluta, que es esto de acá, es menor en valor absoluto a la presión negativa de colapso, que es esta de acá, la tubería cumple, ¿no? Entonces yo veo que 8.10 lo tengo que comparar, ¿no? Este de acá lo comparo con este valor de acá, ¿no? Entonces va a cumplir. Pero una cosa es la tubería y otra cosa es las uniones. Acuérdense que son tuberías de PVC con unión flexible, tiene embocadura, tiene campana. Entonces, según la norma también, la norma 16422, que en uno de los acápites tiene el estudio de la estanqueidad de las uniones a presión negativa, dice, según los ensayos realizados sobre las uniones de las tuberías PVC clase 500, podemos asegurar que sus uniones son capaces de soportar hasta 0.8 bares, en su equivalente a metros de columna de agua, 8.16. Acá está, este es un cuadro extraído de la norma, donde se han hecho ensayos para las uniones en presiones negativas desde menos 0.1 bares a menos 0.8 bares. Por lo tanto, mi presión absoluta es menor a 8.16. O sea, 8.10 es menor que 8.16. Con lo cual podemos decir que aún teniendo la máxima presión negativa en este punto, la tubería va a asumir muy bien el tema de la presión negativa, ¿no? Sin embargo, pues ya en el tema del modelamiento y en el tema de la construcción, a esto se le tienen que añadir los elementos de protección, como los calderines, las válvulas de aire, etcétera. Muy bien, eso sería todo con respecto al análisis de la línea de impulsión, considerando dos materiales. Me despido de ustedes, no se olviden que si les sirvió este material, pueden darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse al canal para incrementar la comunidad y poder seguir subiendo más información que les beneficie a ustedes. Gracias.